La Fundación Alberto J. Ruemers presenta este ciclo de audiovisuales educativos dirigidos a la calidad y a la seguridad del paciente. Aislamiento de pacientes en el hospital. Precauciones estándar. Se llaman precauciones estándar a las medidas de protección que debe tomar el personal de salud con todos los pacientes ambulantes e internados, en los casos en que exista posibilidad de contacto con los fluidos corporales del paciente. La sangre y los fluidos corporales se manipulan con guantes, y si va a realizar una intervención con riesgo de salpicadura, el personal deberá protegerse con barbijo, camisolín y antiparras. Las precauciones estándar previenen el contagio con los virus de las hepatitis y el VIH, entre otros. Un paciente con diagnóstico confirmado o presuntivo de portación de un microorganismo patógeno debe ser aislado de acuerdo a la fuente y a la vía de transmisión, con alguna de las siguientes modalidades. Aislamiento respiratorio, transmisión por aerosoles. Aislamiento respiratorio, transmisión por gotas. Aislamiento de contacto. Aislamiento de protección. Para cumplir con el protocolo, se deben establecer una serie de acciones orientadas a identificar el tipo de aislamiento, la situación del paciente y la información que será suministrada al mismo, a sus familiares y a todos los involucrados en la atención del paciente. En el primer paso, el médico o el enfermero determina el tipo de aislamiento y debe proceder según el protocolo establecido. Los elementos necesarios para identificar e informar las medidas que se aplicarán en cada aislamiento están incluidos en sobres con colores. Azul, aislamiento respiratorio, transmisión por aerosoles. Celeste, aislamiento respiratorio, transmisión por gotas. Amarillo, aislamiento de contacto. Gris, aislamiento de protección. Cada sobre contendrá los siguientes materiales: cartel identificatorio, pulsera color naranja para el paciente, ficha con instrucciones para el personal asistencial, ficha con instrucciones para los familiares. Con el contenido del sobre, el personal de enfermería debe colocar el cartel que identifica el tipo de aislamiento en la puerta de la habitación, colocar el cartel con las instrucciones para los familiares en el lado interno de la puerta de la habitación, colocar la ficha con instrucciones para el personal asistencial en la historia clínica, colocar la pulsera color naranja al paciente y luego se debe devolver el sobre vacío al office. Aislamiento respiratorio, transmisión por aerosoles. Son las medidas destinadas a evitar la propagación de microorganismos, cuya transmisión ocurre a través de aerosoles producidos al respirar, hablar o toser. Estas gotas permanecen suspendidas en el aire durante mucho tiempo y generan el riesgo de ser inhaladas y ser transportadas con las corrientes de aire, por lo que es necesario tomar medidas para evitar el contagio. Deben ser aislados aquellos pacientes diagnosticados con tuberculosis, sarampión, varicela, zóster diseminado. Las medidas de aislamiento que deben ser aplicadas son: cartel azul identificatorio en la puerta. La habitación debe ser individual con baño. Filtro de aire portátil de alta eficiencia que se solicitará a la supervisora de enfermería, salvo en los casos en que se cuente con una habitación de aislamiento con presión negativa. Se debe colocar al paciente pulsera naranja identificatoria. Barbijo de alta eficiencia, N95, cada vez que el paciente salga de la habitación. Indicarle al paciente la higiene de manos al entrar y salir de la habitación. El personal debe higienizar sus manos antes de ingresar y luego de salir de la habitación. El personal asistencial debe usar barbijo de alta eficiencia, N95, y en el caso de zóster diseminado, además, guantes y camisolín. El barbijo debe cubrir nariz y boca.
podrá ser reutilizado por la misma persona y deberá ser guardado en forma cuidadosa para evitar su deterioro. Se sugiere colocar el nombre del usuario para facilitar su identificación. Los familiares y otros acompañantes deberán usar barbijo de alta eficiencia cada vez que entren y durante su permanencia en la habitación. La limpieza de la habitación debe ser, según norma, al menos una vez por día. Aislamiento respiratorio, transmisión por gotas. Son las medidas destinadas a evitar la propagación de microorganismos cuya transmisión ocurre a través de gotas, denominadas de fluge, producidas al respirar, hablar o toser. La transmisión directa requiere un contacto estrecho entre las personas, ya que las gotas viajan normalmente a distancias menores de 1 metro antes de depositarse. La transmisión indirecta tiene lugar cuando las secreciones depositadas en las superficies vecinas al paciente entran en contacto con otra persona. Deben ser aislados aquellos pacientes con meningitis por meningococo, Haemophilus, adenovirus, neumonía grave de la comunidad, influenza asociada a aislamiento de contacto, hantavirus. Las medidas de aislamiento que deben ser aplicadas son: cartel celeste identificatorio en la puerta, habitación individual con baño. Se debe colocar al paciente pulsera naranja y cuando salga de la habitación, barbijo quirúrgico. El personal debe realizar la higiene de manos, siempre antes de ingresar y luego de salir de la habitación del paciente. Usar barbijo quirúrgico que debe cubrir nariz y boca. Lo debe descartar antes de salir, salvo que se esté usando un barbijo de alta eficiencia, N95. Las visitas deben usar barbijo quirúrgico dentro de la habitación si se encuentran a menos de 1,5 metros del paciente. El barbijo debe ser descartado antes de salir de la habitación o cuando el mismo se haya humedecido. La limpieza de la habitación se debe realizar según norma al menos una vez por día. Aislamiento de contacto. Son las medidas destinadas a evitar la transmisión y diseminación de microorganismos resistentes dentro del ambiente hospitalario. Deben ser aislados pacientes a la espera de resultado de cultivo de vigilancia. Pacientes con sospecha o antecedentes de portación de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Enterococcus resistente a la vancomicina o bacilos negativos multiresistente. Ejemplo, Acinetobacter, enterobacterias portadoras de KPC, etc. Pacientes con portación e infección por Clostridium difficile. Pacientes con influenza, asociada a precauciones respiratorias por gota. Algunas enfermedades de piel generalizadas: pediculosis, escabiosis, shigelosis. Las medidas de aislamiento son: habitación, individual con baño, cartel amarillo identificatorio en la puerta. Paciente, pulsera naranja identificatoria. Si el paciente desea salir de la habitación, se le debe proveer de un camisolín y se debe indicar la higiene de manos. El personal debe realizar la higiene de manos siempre antes de ingresar y luego de salir de la habitación del paciente. Usar guantes no estériles siempre que se entre en contacto con el paciente o material contaminado. Camisolín siempre que vaya a estar en contacto con el paciente o su entorno cercano. Baranda de cama, mesita de luz u otro objeto ubicado dentro de la habitación. Equipo médico, estetoscopio de uso exclusivo del paciente. Al darse de alta al paciente, debe desinfectarse con alcohol al 70%. En caso de Clostridium difficile, utilizar lavandina para termómetro, el baño, las barandas y superficies horizontales. Para la higiene de manos, se recomienda utilizar clorexidina jabonosa o jabón común. El alcohol no es el antiséptico adecuado para estos casos. Limpieza de la habitación. Limpieza habitual según norma, al menos una vez por día. Cuando el paciente es dado de alta, la limpieza de la habitación será profunda.
prestando especial atención a las superficies cercanas al paciente, las manijas, el lavabo y la batea del baño. Aislamiento de protección. Son las medidas destinadas a evitar el contacto de un microorganismo patógeno con un paciente inmunodeprimido. Medio ambiente y equipamiento. Habitación. Individual, con baño. Cartel gris identificatorio en la puerta. Puertas y ventanas. Deben permanecer cerradas. No debe ventilarse. Equipo médico. Estetoscopio de uso exclusivo del paciente. El termómetro debe ser desinfectado con alcohol antes de su uso. Limpieza de la habitación. Limpieza habitual, al menos una vez por día. Están prohibidas las flores, plantas y ventilador. Personal de salud. Higiene de manos. Siempre antes de ingresar y luego de salir de la habitación del paciente. Vestimenta. El enfermero se coloca camisolín. El médico, si tiene un guardapolvo, se lo saca y queda con ropa de calle. Si tiene ambo, se coloca camisolín como el enfermero. Paciente. Pulsera naranja identificatoria. Higiene de manos, antes de comer y luego de ir al baño. Higiene dental, con solución antiséptica, no utilizar cepillo de dientes. Limpieza de uñas, con mucho cuidado, evitando lesiones. Rasurado, con máquina eléctrica o tijera, nunca con hoja de afeitar. No realizar enemas, tacto rectal o control de temperatura rectal. Alimentos. Dieta para neutropénicos provista por el hospital. No usar hielo. Ropa. Siempre utilizar ropa interior. No requiere barbijo. Traslados. Barbijo quirúrgico para salir de la habitación. Diarios, revistas. Higienizarse las manos una vez finalizada la lectura. Visitantes. Higiene de manos, al ingresar a la habitación y después de ir al baño. Número. No más de 2 por vez. Restricción. Menores de 12 años y personas que tengan alguna enfermedad contagiosa. Vestimenta. Ropa de calle. No requiere barbijo, camisolín ni guantes. Una vez que finaliza la internación del paciente que ha sido aislado, el personal de enfermería debe realizar las siguientes acciones. Tomar un sobre vacío del color correspondiente. Retirar la ficha con instrucciones de la historia clínica. Retirar el cartel con las instrucciones para los familiares del lado interno de la puerta de la habitación. Retirar el cartel que identifica el tipo de aislamiento en la puerta de la habitación. Guardar estos elementos en el sobre y devolverlos al office. La aplicación de todas y cada una de las medidas de aislamiento de forma concreta y precisa posibilitará una mejor atención del paciente aislado, mejorará la calidad y seguridad del mismo y permitirá cumplir con el objetivo principal: salvar millones de vidas.